En 1917, cientos de mujeres jóvenes en Estados Unidos consiguieron el trabajo de sus sueños. Les pagaban bien, mucho mejor que en cualquier otra fábrica. El ambiente era agradable, lleno de risas y conversaciones. Pintaban esferas de relojes con una sustancia mágica que brillaba en la oscuridad. Una pintura especial hecha con radio, un elemento descubierto hacía apenas 2 décadas. La ciencia lo consideraba un milagro. Les dijeron que era completamente seguro. Les dijeron que incluso era beneficioso para la salud. Algunas hasta se pintaban las uñas y los labios con esa pintura brillante. Querían lucir radiantes en las fiestas nocturnas. Brillar como estrellas vivientes. Pero ese brillo tenía un precio. En pocos años, sus dientes comenzaron a caerse sin razón aparente. Sus mandíbulas se desintegraban como vidrio quebrado. Sus huesos se rompían con el más mínimo movimiento. Y por las noches, cuando apagaban las luces, sus cuerpos brillaban con una luz verde fantasmal. Esta es la historia real de las chicas del radio. Una de las tragedias laborales más oscuras del siglo XX. La historia de cómo una empresa permitió que sus trabajadoras se pudrieran vivas. Todo por unos centavos de beneficio extra. Todo comenzó con un descubrimiento revolucionario. En 1898, Marie y Pierre Curie aislaron el radio. Un elemento radiactivo que brillaba con luz propia. El mundo enloqueció. La prensa lo llamaba el elemento mágico. Los científicos decían que podía curar el cáncer. Que podía rejuvenecer la piel y dar energía ilimitada. La locura del radio había comenzado. Comenzaron a venderlo en todas partes. Cremas faciales con radio. Chocolates con radio. Agua embotellada con radio. Incluso supositorios de radio, sí, leíste bien. La gente rica pagaba fortunas por tratamientos con radio. Los balnearios ofrecían baños radiactivos. Los doctores lo recetaban para todo tipo de males. Era la sustancia de moda, el producto del futuro. Pero había un problema. El radio era carísimo. Más valioso que el oro. Extraerlo y purificarlo costaba una fortuna. Solo los más ricos podían permitírselo. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Los soldados necesitaban relojes y brújulas que brillaran en la oscuridad. Los instrumentos militares debían ser visibles en las trincheras. Sin electricidad, sin linternas, sin dar su posición al enemigo. La solución fue la pintura de radio. Mezclaban polvo de radio con pegamento fosforescente. El resultado era una pasta que brillaba constantemente. No necesitaba luz externa ni baterías. Las empresas que fabricaban esta pintura se hicieron millonarias de la noche a la mañana. La más grande se llamaba United States Radium Corporation. Su fábrica principal estaba en Orange, Nueva Jersey. Y necesitaban manos rápidas y precisas para pintar miles de esferas de reloj. Contrataron a mujeres jóvenes. Muchas de ellas adolescentes. Chicas de familias trabajadoras que necesitaban el dinero. Les ofrecían un salario 3 veces superior al de otras fábricas. El trabajo parecía sencillo. Sentarse en una mesa bien iluminada. Tomar un pincel finísimo. Mojarlo en la pintura brillante. Pintar los números en las esferas de los relojes. Pero había una técnica especial que debían aprender. Para que los números quedaran perfectos, necesitaban pinceles con puntas ultrafinas. Y la única manera de conseguir esa punta perfecta era con la boca. Tenían que chupar el pincel. Se llamaba la técnica lip, dip, paint. Labios, mojar, pintar. Chupar el pincel para afilarlo. Mojarlo en la pintura radiactiva. Pintar el número en la esfera. Y repetir. Una y otra vez. Cientos de veces al día. Miles de veces a la semana. Los supervisores les insistían en que usaran esta técnica. Les decían que era la única manera de trabajar rápido y bien. Las chicas preguntaban si era seguro. Los jefes se reían. Es más seguro que la sal de mesa, les decían. Los científicos lo usan para todo. Incluso es bueno para la salud. Y las chicas les creían. ¿Por qué no iban a creerles?
La empresa tenía químicos, científicos, doctores. Si ellos decían que era seguro, debía ser verdad. Además, la pintura tenía un sabor ligeramente dulce, no parecía peligrosa. Pronto, las trabajadoras comenzaron a notar algo curioso. Cuando salían de la fábrica al anochecer, sus ropas brillaban. Sus manos brillaban. Su cabello brillaba. Eran como hadas fosforescentes caminando por las calles oscuras. Algunas empezaron a divertirse con esto. Se pintaban las uñas con la pintura radiactiva. Se dibujaban en los labios y en los dientes. Querían sorprender a sus novios y amigas. Imagina entrar a una habitación oscura y sonreír con dientes que brillan en verde. Los fines de semana se convertían en atracciones en las fiestas. La chica que brillaba en la oscuridad. Todo el mundo quería verlas. Todo el mundo las envidiaba. Trabajaban con algo mágico, algo del futuro. Mientras tanto, la United States Radium Corporation se hacía cada vez más rica. La guerra aumentaba la demanda de relojes luminosos. Los pedidos llegaban de todas partes. Necesitaban más chicas, más producción, más velocidad. Contrataron a cientos de mujeres. La fábrica de Oran trabajaba día y noche. Turnos de mañana, tarde y noche. Las esferas de reloj salían por miles. Los dueños de la empresa ganaban fortunas. Pero algo extraño estaba empezando a suceder. Una de las trabajadoras, Molly Magia, comenzó a sentirse mal. Le dolían los dientes. Fue al dentista. El dentista le extrajo un diente. Pero la herida no sanaba. Pasaron semanas. La herida en su encía seguía abierta. Supuraba constantemente. El dolor era insoportable. Volvió al dentista. Le extrajeron otro diente. Luego otro. Y otro. En pocos meses, Molly había perdido casi todos sus dientes. Pero lo peor no era eso. Su mandíbula empezó a dolerle terriblemente. Se hinchó. La piel se puso gris. Comenzó a despedir un olor horrible, un olor a carne podrida. Los doctores no entendían qué estaba pasando. Nunca habían visto algo así. La mandíbula de Molly se estaba desintegrando. Literalmente desmoronándose dentro de su cara. Como si los huesos se estuvieran convirtiendo en arena. Molly no podía comer. Apenas podía hablar. El dolor era constante, día y noche. Los doctores le recetaban morfina, pero no era suficiente. Nada era suficiente. Entonces, en una visita al médico, sucedió algo aterrador. El doctor estaba examinando su mandíbula. Presionó ligeramente con sus dedos. Y un pedazo de hueso se desprendió. Simplemente se cayó en su mano. El doctor se quedó paralizado. Nunca había visto huesos tan frágiles. Tan quebradizos. Era como si se hubieran convertido en cristal podrido. Molly gritó de dolor. Sangre y pus brotaron de la herida. Los médicos dijeron que era sífilis. Que Molly había contraído una enfermedad venérea. Que era su culpa por llevar una vida inmoral. La familia de Molly estaba devastada. La vergüenza se sumaba al horror. Pero Molly sabía que no era sífilis. Ella no había hecho nada malo. Había trabajado duro toda su vida. Algo más estaba pasando. Algo relacionado con la fábrica. Para entonces, otras chicas estaban empezando a enfermarse también. Una desarrolló un tumor en la cadera que brillaba en la oscuridad. Sí, un tumor que emitía luz verde. Otra perdió toda su mandíbula inferior en una sola pieza. Se le cayó mientras estaba comiendo. Los huesos de las chicas se rompían sin razón. Una se fracturó la columna vertebral simplemente al estornudar. Otra se rompió la pierna al caminar. Sus esqueletos se estaban desintegrando desde dentro. Y todas tenían algo en común. Todas habían trabajado pintando esferas de reloj. Todas habían usado la técnica Deep Paint. Todas habían estado chupando pinceles llenos de radio durante años. Molly Magia murió el 12 de septiembre de 1922. Tenía solo 24 años.
En su certificado de defunción, el doctor escribió sífilis. Pero la verdad era mucho más oscura. Su cuerpo estaba tan lleno de radio que sus huesos brillaban. Después de su muerte, más chicas comenzaron a morir. Una tras otra. Todas con los mismos síntomas horribles. Mandíbulas desintegradas. Huesos quebradizos. Tumores brillantes. Anemia severa. Las familias empezaron a sospechar. Demasiadas coincidencias. Demasiadas muertes. Todas trabajadoras de la misma fábrica. Todas haciendo el mismo trabajo. Algo estaba muy mal. Pero la United States Radium Corporation negaba todo. Decían que las chicas estaban enfermas por otras razones. Que eran débiles de constitución. Que llevaban vidas poco saludables. Que la fábrica no tenía nada que ver. Lo que las familias no sabían era que la empresa sí lo sabía. Los científicos de la compañía habían estado estudiando los efectos del radio desde el principio. Sabían perfectamente que era peligroso. Sabían que estaba matando a las trabajadoras. ¿Cómo lo sabían? Porque los propios científicos de la empresa nunca tocaban el radio directamente. Usaban pinzas, máscaras, delantales de plomo. Trabajaban en laboratorios ventilados con protocolos estrictos de seguridad. Ellos sabían el peligro. Pero a las chicas no les dijeron nada. Las dejaron chupar pinceles llenos de veneno. Las dejaron pintarse los labios con muerte líquida. Las dejaron brillar en la oscuridad mientras sus huesos se pudrían. ¿Por qué? Por dinero. La técnica Deep Paint era rápida. Era eficiente. Les ahorraba tiempo y dinero. Si les daban pinceles especiales o les decían que no usaran la boca, la producción bajaría. Las ganancias disminuirían. Así que la empresa tomó una decisión. Una decisión monstruosa. Decidieron que las vidas de esas mujeres valían menos que sus beneficios. Decidieron dejarlas morir. En silencio. En 1925, una joven llamada Grace Fraie decidió que ya era suficiente. Había trabajado en la fábrica durante años. Ahora, a los 23 años, apenas podía caminar. Su columna estaba colapsando. Sus huesos se fracturaban constantemente. Grace buscó un abogado. Quería demandar a la United States Radium Corporation. Quería justicia para ella y para sus compañeras muertas. Quería que el mundo supiera la verdad. Pero encontrar un abogado fue casi imposible. La empresa era poderosa. Tenía conexiones políticas. Tenía dinero para contratar a los mejores abogados del país. Nadie quería enfrentarse a ellos. Grace visitó a más de 50 abogados. Todos le dijeron que no. Que era un caso imposible. Que nunca ganaría. Que se olvidara del asunto. Pero Grace no se rindió. Finalmente, encontró a un abogado dispuesto a ayudarla. Se llamaba Raymond Berry. Era joven y no tenía mucho que perder. Decidió tomar el caso, aunque sabía que sería una batalla brutal. Grace no estaba sola. Otras 4 trabajadoras se unieron a la demanda. Edna Usman. Catherine Eschau. Quinta MacDonald. Albina Larice. Juntas se convirtieron en conocidas como las chicas del radio. La demanda se presentó en 1927. Pero la United States Radium Corporation tenía un plan. Retrasar. Usar su poder para retrasar el juicio todo lo posible. Porque sabían algo terrible. Sabían que las chicas se estaban muriendo. Si retrasaban el juicio lo suficiente, las demandantes morirían antes de llegar a la corte. Y si morían, el caso se cerraría. Problema resuelto. Y casi funcionó. Los abogados de la empresa presentaban moción tras moción. Pedían aplazamientos constantes. Exigían exámenes médicos adicionales. Cuestionaban cada documento. El juicio fue pospuesto una y otra vez. Mientras tanto, Grace y sus compañeras se deterioraban. Grace ya no podía caminar sin ayuda. Catherine perdió todos sus dientes. Quinta necesitaba un corsé de acero para mantener su columna en su lugar.
Albina estaba postrada en cama. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. La prensa se enteró de la historia. Los periódicos comenzaron a publicar artículos sobre las chicas del radio. Las fotografías de estas mujeres jóvenes y moribundas conmovieron a la nación. La gente estaba horrorizada. ¿Cómo era posible que una empresa hiciera algo así? ¿Cómo podían dejar morir a sus trabajadoras y no hacer nada? La indignación pública creció. La presión sobre la empresa aumentó. Los científicos independientes comenzaron a investigar. Exhumaron el cuerpo de Moye Maggia, 5 años después de su muerte. Lo que encontraron fue aterrador. Su esqueleto entero brillaba en la oscuridad. Estaba saturado de radio. Midieron la radiactividad de sus huesos. Los niveles eran 1000 veces superiores a lo normal. Su cuerpo se había convertido en una fuente radiactiva. Moye había sido literalmente envenenada hasta la muerte. Con esta evidencia, la empresa ya no podía negar la verdad. Pero seguían sin querer ir a juicio. Seguían retrasando. Seguían esperando que las chicas murieran. En 1928, el caso finalmente llegó a la corte. Pero Grace y sus compañeras apenas podían asistir. Tuvieron que ser llevadas en camillas. Algunas no podían levantar las manos para jurar decir la verdad. Sus propios cuerpos eran prueba del crimen. El juicio fue un espectáculo mediático. Las salas estaban llenas de periodistas. Las fotografías de las chicas del radio aparecían en periódicos de todo el país. El mundo estaba observando. La United States Radium Corporation se enfrentaba a un dilema. Si iban a juicio completo, toda la evidencia saldría a la luz. Todos sabrían que habían sabido del peligro desde el principio. Que habían mentido deliberadamente. Que habían asesinado a sus trabajadoras. Así que tomaron una decisión. Ofrecieron un acuerdo extrajudicial. Pagarían a cada una de las chicas $10,000. Más $600 al año mientras vivieran. Y cubrirían todos sus gastos médicos. Era una cantidad ridícula considerando lo que habían hecho. Pero las chicas estaban muriendo. No tenían tiempo para seguir peleando. Necesitaban el dinero para sus familias. Necesitaban ayuda médica inmediata. Aceptaron el acuerdo. Grace Fraie murió en 1933. Tenía 31 años. Catherine Schaub murió en 1933 también. Tenía 30 años. Quinta MacDonald murió en 1935. Tenía 35 años. Todas murieron jóvenes. Todas murieron sufriendo. Pero su lucha no fue en vano. El caso de las chicas del radio cambió el mundo. Estableció precedentes legales fundamentales. Las empresas ahora eran responsables de la seguridad de sus trabajadores. No podían simplemente ignorar los peligros. El caso llevó a la creación de las primeras leyes de seguridad ocupacional en Estados Unidos. A regulaciones sobre materiales peligrosos. A la obligación de informar a los trabajadores sobre los riesgos. Todo esto gracias a estas mujeres valientes. Pero la historia no terminó ahí. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba construir la bomba atómica. El proyecto Manhattan requería trabajar con materiales radiactivos. Y los científicos sabían exactamente qué precauciones tomar. ¿Cómo lo sabían? Por las chicas del radio. Su sacrificio había enseñado al mundo los peligros de la radiación. Los científicos del proyecto Manhattan usaron ese conocimiento. Protegieron a sus trabajadores. Evitaron otra tragedia. Irónicamente, el sufrimiento de estas mujeres ayudó a salvar vidas en el futuro. Su muerte no fue completamente en vano. Pero eso no hace que lo que les hicieron sea menos monstruoso. Hoy, si visitas los cementerios donde están enterradas las chicas del radio, y llevas un contador Geiger, el aparato enloquecerá. Más de 100 años después, sus tumbas siguen siendo radiactivas. Brillan débilmente en la oscuridad. Sus cuerpos, convertidos en monumentos involuntarios a la codicia corporativa. Testigos silenciosos de lo que sucede cuando las empresas valoran las ganancias por encima de las vidas humanas. Recordatorios perpetuos de un crimen que nunca debió suceder.
La United States Radium Corporation nunca admitió haber hecho algo malo. Nunca se disculpó. Nunca enfrentó cargos criminales. Los dueños murieron ricos y respetados. Mientras las chicas que los hicieron ricos murieron en agonía. Se estima que más de 4.000 trabajadoras estuvieron expuestas al radio en fábricas de Estados Unidos y Canadá. Muchas murieron jóvenes. Muchas más vivieron con dolor crónico y enfermedades durante décadas. El número exacto de víctimas nunca se sabrá. Porque la United States Radium Corporation destruyó muchos de sus registros. Quemaron archivos. Perdieron documentos convenientes. Hicieron todo lo posible por ocultar la magnitud del desastre. Por borrar las pruebas de su crimen. Pero no pudieron borrar las voces de las sobrevivientes. No pudieron borrar las fotografías de mujeres jóvenes con mandíbulas destruidas. No pudieron borrar los testimonios de los médicos horrorizados. No pudieron borrar la verdad. La historia de las chicas del radio es una historia sobre la codicia. Sobre cómo las empresas pueden convertirse en monstruos cuando nadie las vigila. Sobre cómo el progreso puede tener un costo humano terrible. Sobre cómo la ciencia sin ética es peligrosa. Pero también es una historia sobre valentía. Sobre mujeres que lucharon por justicia cuando nadie creía en ellas. Que se negaron a morir en silencio. Que usaron sus últimas fuerzas para asegurarse de que nadie más sufriera como ellas. Grace Fraie, en una de sus últimas entrevistas antes de morir, dijo algo que resume todo. No me arrepiento de haber trabajado en la fábrica. Me arrepiento de que nos mintieran. Si nos hubieran dicho la verdad, habríamos tomado precauciones. Estaríamos vivas. Esa es la verdadera tragedia. Estas mujeres no tenían que morir. Su sufrimiento era completamente evitable. Si la empresa hubiera sido honesta. Si hubiera valorado las vidas humanas. Si hubiera hecho lo correcto. Pero eligieron las ganancias. Eligieron el silencio. Eligieron dejar que sus trabajadoras se envenenaran lentamente. Y cuando ya no podían negar lo que estaba sucediendo, eligieron mentir. Eligieron atacar a las víctimas. Eligieron protegerse a sí mismos. Hoy, cuando miras tu reloj brillante en la oscuridad, piensa en ellas. En las chicas que se pintaron los labios con veneno. En las mujeres que brillaron como estrellas mientras sus huesos se convertían en polvo. En las trabajadoras que pagaron con sus vidas por un progreso que nunca disfrutaron. Piensa en Grace, en Molly, en Catherine, en Quinta, en Albina. En las cientos de otras cuyos nombres no conocemos. En las que murieron en silencio. En las que sufrieron sin ser escuchadas. En las que brillan eternamente en tumbas radiactivas. Esta es su historia. Una historia de horror y valentía. Una historia que no debe olvidarse. Porque cuando olvidamos la historia, corremos el riesgo de repetirla. Y el mundo no puede permitirse otro crimen como este. Las chicas del radio nos enseñaron algo fundamental. Que el progreso sin responsabilidad es peligroso. Que la ciencia sin ética es mortal. Que las empresas sin supervisión pueden convertirse en asesinas. Y que las voces de los trabajadores deben ser escuchadas. Su legado vive en cada ley de seguridad ocupacional. En cada regulación sobre materiales peligrosos. En cada derecho de los trabajadores a conocer los riesgos de su trabajo. Pagaron el precio más alto para que otros no tuvieran que hacerlo. Así que la próxima vez que alguien te diga que las regulaciones son innecesarias, que las empresas se autorregularán, que los trabajadores están exagerando los peligros, recuerda esta historia. Recuerda lo que sucede cuando confiamos ciegamente en que las empresas harán lo correcto. Recuerda a las chicas que brillaban en la oscuridad. Que sonreían con dientes fosforescentes. Que pensaban que estaban trabajando con magia. Y que descubrieron, demasiado tarde, que estaban trabajando con muerte. Esta es la historia de las chicas del radio. Un recordatorio permanente de que algunos brillos son mortales. De que algunas bellezas ocultan veneno. Y de que el precio del progreso nunca, nunca debe ser pagado con vidas humanas.